En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 2, 1, 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la primera semana del tiempo ordinario. En Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6, aparece el efecto del anuncio de la buena noticia. Una comunidad fiel al Evangelio vive de valores contrarios a los intereses de la sociedad que la rodea. Por eso, un efecto del anuncio de la buena noticia es el conflicto con los que defienden los intereses de la sociedad. Marcos nos habla de 5 conflictos que el anuncio de la buena noticia causó a Jesús. Vamos a mirar unas reflexiones. Primero, en los años 70, cuando se escribe el Evangelio, había muchos conflictos en las comunidades. No siempre sabían cómo comportarse ante las acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de los líderes judíos. Este conjunto de 5 conflictos, de Marcos 2:1 a Marcos 3:6, servía como una especie de abecedario para orientar a las comunidades, tanto de ayer como también a las de hoy, porque el conflicto no es un incidente de recorrido, sino que forma parte integrante del camino. Segundo punto de reflexión: los 5 conflictos que enfrenta Jesús en el Evangelio de San Marcos. De igual manera, veamos el texto bíblico, quiénes causan el conflicto y cuál es la causa del conflicto. Primero, Marcos 2, 1, 12, el Evangelio de hoy. ¿Quiénes causan el conflicto? Los escribas. ¿Cuál es la causa? El perdón de los pecados. Segundo conflicto, Marcos 2, 13, 17. Los que confrontan a Jesús son los escribas y fariseos. ¿Cuál es la causa del conflicto? Comer con los pecadores. Tercer conflicto, Marcos 2, 18, 22. ¿Quiénes van a causar el conflicto? Los fariseos. La causa va a ser la práctica del ayuno. Cuarto conflicto, Marcos 2, 23, 28. Otra vez los fariseos y la causa del conflicto, la observancia del sábado. Y quinto conflicto, Marcos 3, 1, 6. Los que causan son los fariseos y herodianos, y la causa es sanar en día de sábado.
Como vemos, Jesús vive en una confrontación permanente por el bien que realiza. Tercero, la solidaridad de los amigos hace que el paralítico obtenga el perdón de los pecados. Jesús está de vuelta a Cafarnaúm. Se reunió mucha gente ante la puerta de la casa. Acoge a todos y empieza a enseñar. Enseñar, hablar de Dios, era lo que Jesús hacía. Llega un paralítico cargado por 4 personas. Jesús es su única esperanza. Ellos no dudan en subir al tejado y abrir un boquete en el techo. Era una casa pobre cubierta de hojas. Bajan al hombre y lo ponen ante Jesús. Él, viendo la fe de la gente, dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. En ese tiempo, el pueblo pensaba que los defectos físicos, en este caso la parálisis, era un castigo de Dios por algún pecado. Los doctores enseñaban que esa persona impura se volvía incapaz de acercarse a Dios. Por esto, los enfermos, los pobres, se sentían rechazados por Dios. Jesús no piensa así. Esa fe tan grande es señal evidente que el paralítico es acogido por Dios. Por eso declara: tus pecados te son perdonados. Es decir, Dios no se aleja de ti. Con tal afirmación, Jesús niega que la parálisis fuese un castigo debido al pecado del hombre. Cuarto, Jesús es acusado de blasfemia por los dueños del poder. La afirmación de Jesús era contraria al catecismo de la época. No combinaba con la idea que tenían de Dios. Por eso reaccionan y acusan a Jesús diciendo: este se burla de Dios. Para ellos, solo Dios podía perdonar los pecados, y solo el sacerdote podía declarar que alguien había sido perdonado y purificado. ¿Cómo es que Jesús, hombre sin estudios, seglar, un sencillo carpintero, podía declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados? Además, otro motivo les lleva a criticar a Jesús. Ellos probablemente pensarían: si fuera de verdad lo que Jesús dice, vamos a perder todo nuestro poder y vamos a perder las fuentes de nuestras rentas. El interés. Muy complicada la situación. Quinto, curando, Jesús demuestra que tiene el poder de perdonar los pecados. Jesús percibe la crítica, por eso pregunta: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Pues nadie puede comprobar si de hecho el pecado fue o no perdonado. Pero si digo: levántate y anda, allí todos pueden comprobar si tengo o no ese poder de curar. Por esto, para mostrar que tenía el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios, Jesús dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se curó. Así, mediante un milagro, demostró que la parálisis del hombre no era un castigo de Dios, y mostró que la fe de los pobres es una prueba de que Dios los acoge en su amor. Sexto, el mensaje del milagro y la reacción de la gente. El paralítico se levanta, toma la camilla, empieza a andar y todos dicen: nunca hemos visto nada igual. El milagro reveló 3 cosas importantes. Primero, las enfermedades de las personas no son castigo por sus pecados. Segundo, Jesús abre un nuevo camino para llegar hasta Dios. Lo que el sistema llamaba impureza no era impedimento para que las personas se acerquen a Dios. Y tercero, el rostro de Dios revelado a través de la actitud de Jesús no es el rostro severo del Dios revelado por la actitud de los doctores de la ley. Séptimo, un drogadicto, una vez que se recuperó, exclamó:
Me crié en la religión católica. Dejé de participar. Mis padres eran muy practicantes y querían que los hijos fuesen como ellos. La gente era obligada a ir a la iglesia siempre, todos los domingos y las fiestas. Y cuando no iban decían, Dios castiga. Yo no iba a gusto. Y cuando crecí, poco a poco fui dejando mi práctica. El Dios de mis padres no me gustaba. No lograba entender cómo Dios, creador del mundo, se convirtiera en un juez para mí, niño del campo, amenazándome con el castigo y con el infierno. Me gustaba más el Dios de mi tío, que siempre llevaba a compartir, que siempre llegaba a estar solidario con los pobres. Cuidado la imagen que yo proyecto de Dios, porque a lo mejor no es el Dios que nos vino a revelar Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.